Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En esta hora vamos a estar compartiendo un tiempo de la palabra especial y queremos que puedan tener un corazón dispuesto, ¿sí? a aprender algo nuevo. La mayoría tal vez no han sabido de historias bíblicas, porque a veces dicen, no tengo tiempo para leer toda la Biblia. ¿Qué querrá decir tal vez un libro tan extraño de Josué? ¿Será que solamente van a hablar de su vida? Pues, entonces de eso se trata este tiempo que estamos trabajando con este libro, ¿sí? Y entonces vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Para luego entonces poner manos a la obra. Les invito a que también tengan sus Biblias a la mano, y si tienen sus cuadernos de terapia espiritual, también puedan allí estar anotando lo más resaltante, lo que más les llame la atención, porque a medida que ustedes vayan teniendo esas herramientas, si tienen alguna duda e inquietud, en algún momento sé que vamos a poder solventar esas dudas, ¿sí? Entonces vamos a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias te doy por cada vida de los hombres y las mujeres que en esta hora van a escuchar estas enseñanzas. Pido que seas tú dando entendimiento y sabiduría. Padre, que seas tú colocando en los corazones de cada uno de ellos ese entendimiento, ese deseo de saber más de ti. Y ayúdanos a nosotros a también compartir de la mejor manera el mensaje que tú quieres dejarnos a través de esta enseñanza del día de hoy. Bendice también a todos aquellos que están ahí, aún a los coordinadores que estén. Sé tú, Señor, hablando a cada corazón. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a abrir el libro de Josué, ¿sí? Recordemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, ¿sí? Y continuamos con el capítulo 8. Y mi esposo es experto contando historias. Entonces vamos a hacer un breve resumen de qué trata este capítulo, para luego ahondar a lo que queremos ir, ¿sí? Amén, sí. Sí, tenemos aquí nuestras Biblias. Si pudieran ver nuestras mesas, aquí tenemos, ¿verdad?, las Biblias. Gracias por seguir. Me encanta poder ordenar los mensajes, y me encanta poder pues ir hilando la historia, porque así podemos entender mejor de qué se trata. Yo creo que parte del gran problema en la lectura bíblica de por qué pudiera ser aburrida o sin sentido, o yo no sé qué significa, es que no la leemos cronológicamente, no la leemos como fue escrita, punto por punto. Es como cuando agarras un libro. Los libros tienen capítulos, ¿verdad?
Y tú no comienzas por el capítulo 15 y luego saltas al capítulo 34 y luego el índice. No, tú comienzas el capítulo 1 hasta el capítulo final. Muchas cosas en la Biblia hay que leerlas así. Recuerden los que estuvieron conmigo en clases bíblicas que Biblia significa biblios o biblioteca. Es un grupo de libros unidos, ¿verdad? En este caso 66 libros unidos en un solo libro. Entonces, el libro de Josué es un libro único dentro de la Biblia, porque habla específicamente de una narración, en este caso histórica. Dentro de la narración histórica encontramos teología, es decir, historias de Dios o pensamientos que explican a Dios, ¿sí? Entonces, seguimos con Josué, capítulo 8, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes puedan ya salir pues del centro, ¿verdad? Cuando ya estén afuera, que estén recuperando su vida, que estén avanzando, que sé que lo van a hacer, confío en Dios que así sea. Este material lo estamos subiendo a YouTube, ¿verdad? A una cuenta que creamos de YouTube. Y lo puedes hablar luego con los coordinadores o con nosotros, nos escribes a nuestras redes y te pasamos el link para que puedas volver a repasar todos estos estudios y quizás puedan ayudar a tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos de dónde venimos. La semana pasada hablamos del pecado de Acán y cómo un pequeño pecado, ¿verdad? Una pequeña equivocación, supuestamente pequeña, destruyó el plan inicial de Dios. Es decir, caer en pecado retrasó a Israel al cometido que Dios tenía para ellos. Entonces, Dios tuvo que sacar a la luz ese pecado y tuvo que dar castigo a ese pecado, pero también entendimos que al final, si hay arrepentimiento, ¿verdad? Dios nos perdona y va a procesarnos, pero nos llevará con Él a la vida eterna. Así que eso es importante entenderlo. Que Dios pueda reprendernos por nuestro propio pecado, aunque duela, es bueno, porque nos purifica, nos limpia, nos transforma cada vez más en hombres mejores. Hombres y mujeres me refiero, cuando hablo de hombres como el ser humano. Bien, ahora pasamos al capítulo 8, ¿verdad? Dios dice, aunque fallaron, aunque no pudieron conquistar esa ciudad, ahora que se reveló el pecado y ahora que salió, ahora yo quiero que la conquisten. Es una ciudad pequeña, no hay problema, van a ir a conquistarla. Entonces, Dios llama nuevamente a Josué. Recordemos que estaba deprimido, estaba triste, porque Dios había de alguna manera apartado de ellos la victoria, y entonces él decía, wow, ¿y ahora qué hice? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y comienza, una confrontación personal. Y Dios directamente en el capítulo 1 le dice, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Es decir, vuelve a repetir las palabras que le ha estado repitiendo durante todo el libro. Esfuérzate, levántate, sé valiente. Haz lo que tienes que hacer, haz para lo que te llamé. Es decir, no porque hayas tropezado, quiere decir que es que ya se arruinó todo el plan de tu vida. No, tropezaste, reparaste el problema y ahora vamos nuevamente a hacer lo que tenías que hacer. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué hace Josué? Obedece inmediatamente, toma a todo el pueblo y esta parte es interesante. Se le ocurre una estrategia. Dicha estrategia no se le había ocurrido antes. Recordemos, en el capítulo 7 él perdió la batalla, él subió, la gente le recomendó, no, eso no es mucha gente, sube con tanto, ay sí, tienes razón, vamos a subir con poquita gente. Fueron derrotados, ¿verdad? Murieron varios, 30 y tantos murieron del pueblo de Israel. Ahora que tiene que volver a hacer exactamente la misma tarea, en vez de hacerla igual y decir, bueno, Dios ahora sí está conmigo, ahora sí voy a ir adelante. No, ahora toma una nueva estrategia. Toma a una cantidad de soldados y le dice, quiero que vayan, rodeen la ciudad sin que los vean, pónganse por la parte de atrás
Recordemos que las ciudades antiguas eran en las películas, ¿verdad? Que vemos medievales, que era como un castillo, ¿verdad? Pero que en este castillo había unos muros muy altos, rodeaban la ciudad y había una puerta, ¿verdad? Esta puerta que tenía quizás una puerta de madera que había que subirla y quizás un puentecito con los cocodrilos y el agua y que por donde iba a pasar la gente. Probablemente la ciudad era algo así parecida, la ciudad de Jai. Entonces Josué envía, pero sin que los vea, a 30.000 hombres, dice el versículo 3, hacia atrás, que no los vea, mientras que él, ¿verdad?, iba a estar de frente a la mañana siguiente y se le iba a ir nuevamente de frente, y cuando salieran a luchar, los de Jai, otra vez iban a hacer lo mismo, iban a volver a huir hacia atrás. Y esa era la estrategia. Fíjate que era una estrategia bien interesante porque él pudo haber dicho: no, mira, ya ahora sí Dios está conmigo, voy a volver a ir de frente, que ahora sí los voy a vencer. Pero no, esta vez hay algo de astucia en su mente. Es como que hay mayor iluminación para la tarea. Su mente está mejor, está más despejada y ahora se le ocurre una estrategia más creativa. Y así hacen. El pueblo va, los 30.000 soldados se van por la parte de atrás, se esconden. Y Josué al amanecer sale de frente, ¿verdad? Eso lo vemos a partir del verso 9, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 9? Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Muy bien, versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Jai. Bien. Muchas cosas que tiene este libro, esta información de conceptos como anciano, como altar, como tabernáculo, todo esto viene de los libros anteriores. De Éxodo, de Levíticos, de Número y de Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, si quieres entender más un poco estos conceptos, pues te invito a que vayas y los leas. Como digo, si lo lees en orden, puedes entender mejor, porque esto está en orden, digamos, cronológico. Quizás no cronológico para ellos, es decir, no, quizás esto no pasó tal cual un día tras de otro, pero sí está ordenado. Primero se entregó la ley, luego se dijo que se había que cumplir la ley, luego se fue a tomar la tierra prometida, ¿ok? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Esta tierra, Dios había prometido que se las iban a dar. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron esto, fueron de frente, los de Jai los vieron, probablemente dijeron: otra vez este pueblo, vamos a vencerlos nuevamente. Salieron, Josué vio que salían, volvieron a retroceder y pasó lo mismo que la vez anterior. Huían de delante de ellos y ellos iban pues adelante. Y parece que esta vez como que sí querían destruirlo, como que sí querían arrasar con el pueblo de Israel, porque dice que salió todo el mundo, toda gente salió de esa ciudad, pero todo hombre, o sea, fue tanta gente que salió y fue tan rápido y fue así tan descuidado que incluso dejaron la puerta abierta. No, vamos a acabar con esa gente. Parecerá loco, pero en la época sí se trabajaba. Todo, cuando se consideraba que había una victoria, que el pueblo había vencido, todo el pueblo salía a celebrar a su príncipe, a su rey. ¡Wow! Lo lograste. Y le hacían algo que se llamaba parucía, que era que se quedaban a esperarlo a las afueras de la ciudad, que venía el rey victorioso y le hacían gala, le lanzaban flores, hacían fiestas porque estaban felices. Entonces, la verdad es que para nosotros es raro. Bueno, ¿cómo va a salir todo el mundo a pelear, no? Hay gente que está embarazada, hay gente que está viejita. Pero no, para ellos era normal este tipo de trabajo. Van en todo el pueblo y cuando ya han salido, Josué hace una señal. Al parecer esa era la señal que habían acordado. Levanta su lanza, ¿verdad? Su lanza de pelea. La levanta arriba. Al parecer su otro ejército, los 30.000 hombres, estaban en una parte elevada.
vieron la lanza y procedieron, se levantaron, invadieron la ciudad y la quemaron, porque era la orden de Dios. Recuerdan que tenían que quemar todo, no quedarse con nada. Cuando el pueblo de Jai se voltea y ve esto, ve que de frente Josué cambió la estrategia, ahora le está viniendo de frente, y voltea y ve que su casa, a donde se iban a ocultar, está prendido en llamas, en fuego, y además soldados enemigos vienen y los están rodeando, ¿verdad? Aquí fue. Hasta aquí llegamos, no podemos hacer nada. Y bueno, lucharon y ese pueblo pereció, murió, y el único que capturaron vivo fue al rey. Y incluso este rey también hicieron un juicio y también fue asesinado. Ahora, hablando hasta aquí, quiero aclarar dos cosas. Una, que tenemos que recordar que en esos tiempos se trabajaba de diferente manera. ¿Ok? Los juicios eran a muerte, no eran como ahorita en nuestra sociedad, que tú robaste algo y bueno, está bien, te vamos a dar un año de cárcel. Ah, bueno, está bien, y vas a la cárcel. Lo cual, bueno, es parte de nuestra sociedad. No quiere decir que esté bien o mal, sino que es parte de la democracia, de los derechos humanos, de que se cuida a la persona y se intenta restaurar a la persona lo más que se pueda. O sea, vivimos en otra época, donde hay psicología, psiquiatría, medicina, estudios. Es una época diferente. En aquella época los juicios eran a muerte. Si la persona hizo mal, tenía que pagar con su vida, como Acán, ¿verdad? En el capítulo anterior. Ahora bien, tú dirás, ¿pero este pueblo acaso había pecado? ¿Había hecho algo malo? Bueno, contra Israel quizás no, pero sí contra Dios. Dios había determinado que este era un pueblo pecador, que había hecho lo malo y probablemente también había asesinado a otras personas, y lo sabemos porque apenas Israel intentó atacarlo, salieron ellos en manadas a querer destruir a Israel. Entonces entendemos que era un pueblo agresivo, era un pueblo que se encargaba de exterminar a sus enemigos sin piedad, y su conducta era contraria a la de Dios. Entonces el juicio de Dios cayó sobre ellos y tenían que ser exterminados por pecadores. Eso no me lo estoy inventando. Si tú ves el libro, por ejemplo, de Deuteronomios, capítulo 21 y 22, ¿verdad? Y también el libro de Levíticos, capítulo 20, versículos 21 y 22, verás que la ley de Dios dice que aquel que es un asesino tiene que morir de la misma manera, tiene que ser asesinado. Y aquel que cometía pecado contra Dios tiene que padecer, tiene que morir. Y esta ley no era solo para Israel, aunque Dios se la dio a este pueblo, a Israel. Era para toda la humanidad. Y esta ley representaba lo que espiritualmente pasa con nosotros, que morimos por haber pecado contra Dios. Vamos a morir físicamente en algún momento por haber pecado contra Dios, y vamos a morir espiritualmente desde el momento que pecamos. Por eso nos sentimos vacíos o lejos de Dios cuando pecamos. Entonces, Josué obedeció hasta el final, capturaron al rey y el rey murió. Porque fue juicio contra esa ciudad. Y esta vez Israel sí obedeció y quemó todo, solo tomó ciertas piezas de valor como oro o plata para el trabajo que tenían que hacer en el templo de Dios, ¿sí? Como digo, de esa manera trabajaban en ese momento. No quiere decir que hoy en día sea así, no vamos a estar por ahí con antorcha quemando a la gente, no, eso ya pasó, eso fue en ese momento, y es importante aclararlo porque no quiere decir que no podemos aprender, ¿verdad? Todo lo contrario. Los pueblos que no aprenden de su historia repiten los mismos errores. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta historia? Bueno, que si no queremos ser destruidos por Dios, tenemos que evitar pecar. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Y comenzar a desarrollar una mejor relación con Él. No pecar deliberadamente,
¿verdad? ¿Por qué? Porque este pueblo de Dios lo estuvo preparando durante 40 años para dar castigo a esta nación, a este pueblo, perdón, que se llamaba Jai, pero no sabemos cuántos años Dios estuvo esperando con paciencia a que Jai se arrepintiera, a que Jai dejara de hacer lo malo. Y como no lo hizo, preparó a este pueblo de Israel para sentenciar, para que hubiera justicia. No me lo estoy inventando tampoco, porque lo vemos también, como dije, el capítulo 7, en la historia de Jonás. En el libro de Jonás hay una ciudad que se llama Nínive, pecaba contra Dios. Dios le dijo, arrepiéntanse o las voy a destruir, pero en ese caso Nínive sí se arrepintió y Dios quitó su ira. Dios no la destruyó. Entonces Dios muchas veces nos va a advertir, incluso por años, ¿verdad? Que dejemos de pecar, y si no tomamos acción y si no nos ponemos serios con Dios, nuestro propio pecado nos va a llevar a la destrucción. ¿Sí? Eso sucede mucho cuando a veces hemos escuchado comentarios, ¿no?, que ustedes han hecho que dicen, a veces hacía algo malo y sentía que no debía hacerlo, pero no sabía cómo dejar de hacerlo. Y ustedes creerán que están locos, porque ahora dicen que no sintieron algo, que no saben ni cómo se lo explican. Y no es eso, no están locos. La cuestión es que Dios es misericordioso y no quiere que nos perdamos. Entonces maneja circunstancias a nuestro alrededor. Puede ser un familiar, su misma palabra, porque muchas veces hay una Biblia en una casa y justamente ese día, cuando lo lees, confronta tu vida y dice, oye, creo que estoy haciendo las cosas mal contra Dios. Entonces, no eres tú, es Dios que pone en tu corazón que tienes que cambiar. ¿Sí? Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo. Dios quería dar esa orden a ese pueblo, pero no quería cambiar. Vamos a seguir viendo qué ocurrió entonces con el pueblo de Israel. Sí, entonces eso es lo primero que tenemos que aprender de allí, que Dios va a preparar alguna manera cómo llevarnos al arrepentimiento, pero si no lo hacemos, si no ponemos atención a las señales, al final seremos destruidos, ¿sí? Se lo he dicho varias veces con los grupos que he hablado en el centro, se los repito a chicos, chicas. No sabemos dónde tú estarías hoy en día si no te hubieran llevado al centro, si obligado, quizás, o por voluntad propia, no lo sabemos, no te hubieran sacado de la vida que tenías y te hubieran llevado al centro de rehabilitación. No sabemos en qué condición estarías, o si ya estarías en esta tierra, quizás no. Quizás el camino que estabas llevando era tan destructivo que ibas a perecer. Y quizás no ibas a tener la oportunidad, la segunda oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Dios y de arrepentirte de tus pecados. Quizás no iba a haber oportunidad. No sé cuál es tu vida, nadie me la ha contado, pero si Dios te rescató y te sacó y te llevó al centro, es porque Dios te ama. Y Dios quiere evitar que el juicio venga a ti. Te está advirtiendo. ¡Hey! Despierta, porque estoy preparando juicio y si no te arrepientes, va a caer castigo sobre ti. Porque así es su ley. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bien. Y eso nos lleva al al verso 30. Eso nos lleva de este capítulo 8. Vamos ahora a estudiar el verso 30, ¿verdad? Y aquí sí nos vamos a ir deteniendo poco a poco para estudiar un poco qué nos está enseñando y qué podemos nosotros aprender de dicho capítulo, ¿verdad? Versículo 30, ¿qué dice el verso 30? Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. 31.
como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Muy bien. Vamos a comenzar por pasos. En primer lugar, ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? Vamos a comenzar por allí, porque algo que quizás hemos escuchado es que a Dios no le agradan, ¿verdad? Las imágenes. A Dios no le agrada las representaciones de lo que hay en el cielo o lo que hay en el infierno, etcétera, ¿no? Y quizás algunos nunca había escuchado eso. Me dice, oye, David, yo nunca había escuchado eso. Bueno, déjame decirte que es cierto. La Biblia, en el segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 4, dice que no nos haremos imágenes de lo que hay arriba del cielo, o lo que hay abajo de la tierra, o lo que creemos que hay, ni de ángeles, ni de nada. No debemos hacernos imágenes. Eso es pecado contra Dios. Y tú dirás, oye David, pero yo he visto muchas imágenes. Yo cuando voy a la iglesia veo imágenes entre una y otra cosa. Bueno, yo te diré dos cosas nada más acerca de eso. Número uno, que cuando la iglesia desarrolló esas imágenes, las hizo para hacer representaciones de escenas bíblicas. Las primeras veces que se hicieron esas imágenes en las iglesias, las personas no sabían leer. Entonces, ¿cómo las personas sabían o se les grababa las historias bíblicas? Bueno, porque veían la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Un Adán tomando así la manzana, o la Eva tomando la manzana y la serpiente por ahí, ¿verdad? Daniel y los leones, estaba Daniel ahí, los leones ahí al ladito. O Jesús resucitando, estaba Jesús y estaba elevándose. Eso eran representaciones, ¿verdad?, de las historias que habían en la Biblia, porque las personas no sabían leer. Pero hoy en día sabemos leer. Hoy en día tú y yo podemos leer las escrituras. Entonces ya esas representaciones no nos sirven. Y número dos, lamentablemente como seres humanos estamos siempre inclinados a imaginarnos cómo será Dios o cómo serán sus ayudantes. Y eso es idolatría, eso es adorar algo que no es Dios. Y eso es lo que está mal. Por eso Dios decía en Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te hagas ninguna imagen, porque esa imagen no me representa a mí. Tú no sabes cómo soy yo, no me puedes ver. Yo soy infinito, soy ancho, soy alto, soy gordo, así. No me puedes ver. Entonces no hagas ninguna imagen, porque esa imagen que tú hagas, estás adorando a esa imagen y no a mí. Cuando me adores a mí, tienes que adorarme a mí, sin que se te venga ninguna imagen a la cabeza, lo cual es muy difícil, porque cuando hablamos de algo, de alguien, siempre se nos va a venir una imagen a la cabeza. Como en varias ocasiones le he dicho a las mujeres de que cómo se imaginan, ejemplo, a Jesús. Claro, lo imaginamos con ojos verdes, su barba, su cabello así largo, un poquito así blanquito, pero ya va. Hablemos de que eso era en Medio Oriente. En Medio Oriente hace un sol terrible, hace muchísimo calor. ¿Y cómo es la gente allá mayormente? O sea, es de piel, de tez más oscura. No estoy diciendo que fuese como oscuro, no estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo que sea rubio. No podemos hacernos esa imagen, porque si nos hacemos esa imagen, estaríamos entonces adorando a alguien que no es Dios, no es Jesús. Es difícil, pero con la práctica de que Dios nos vaya limpiando esos pensamientos, no nos tiene por qué venir a la mente cuando hablamos con Él. Bien, entonces, el punto es que cualquier representación física que hagamos de Dios o de lo que creamos que es Dios está mal, porque estaríamos adorando a esa representación y no a Dios.
Entonces, Dios aclaraba que eso no debía ser. Ahora bien, pero Dios dice en su ley, ¿verdad? En Levíticos y en Éxodo, aclara que hay que hacer un altar para adorarlo a Él. Entonces vamos a explicar un poco qué nos está diciendo con esto. El versículo 30, ¿qué decía? Entonces Josué edificó un altar. Entonces quiere decir que esto no es una imagen, sino que un altar para Dios sí estaba bien, ¿ok? Todos recordamos que es un altar, es allí una mesa grandota donde se sienta el sacerdote o el pastor, ¿verdad? Y ahí pone sus cositas o desde ahí hay como elementos para hacer pues la ceremonia, ya sea de la misa, del culto, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso, un altar es lo que está diciendo Josué. Dice que es a Jehová, Dios de Israel. Y lo hizo en un sitio específico, en el monte Ebal. Muy bien. Pero luego da característica de cómo tenía que ser ese altar. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Recordemos que Moisés fue aquel que Dios usó para sacar a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan de las 10 plagas de Egipto? No son 7, son 10, ¿se acuerdan? Que hubo plagas y luego abrió el mar rojo cuando colocó la vara así en el agua. Ese fue Moisés. Entonces Moisés había mandado que así se debía hacer a todos pues, los descendientes de Israel. Lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito, ¿en dónde? En el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y esto es en Éxodo 20, del capítulo 20, de versículo 24 al 26, habla que tiene que ser un altar físico, pero ese altar en realidad es simplemente un montón de piedras encima, una sobre la otra, y que no tenía que tener ninguna marca, porque el tema era que había altares en los demás pueblos, como el de Jai, ¿verdad? Que habían destruido, Jericó, cananeos, había grandes pueblos que también, pues era un desierto, lo que tenían era piedra, y para adorar a sus dioses levantaban una piedra y con un cincel y un martillo y un cincel iban golpeando la piedra hasta que formaban, bueno, un ídolo, un ángel, un demonio, un santo, escrituras, ¿verdad? Que hablaban de cosas de sus rezos, etcétera. Era su manera de adorar. Bueno, Dios no quería eso, se quería librar, pero como Israel conocía esos ritos porque lo habían visto en Egipto, Dios les dijo, bueno, van a adorarme, van a hacer una representación de adoración, pero no va a tener ninguna marca. Simplemente van a hacer un montón de piedra en representación que en ese lugar se adora a Dios. Y esto es importante, es interesante y quiero que lo guardes. El altar para Dios es un lugar que representa que los que están allí adoran a Dios. Interesante. Fíjate, ¿qué dice el verso 32? También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Muy bien, otro elemento interesante, hablamos del altar, ahora vamos a hablar de la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios? Siempre hablamos, no, bueno, toda la Biblia es la ley de Dios, sí, pero recuerda que hasta ese momento no existían los demás libros, solo existían 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Muy bien, solo 5. Y eso era la ley de Dios y eso fue lo que fue escrito en esas piedras. Recuerden, martillo y cincel como hacían los demás, pero en este caso escribió fue la ley de Dios. Como eran piedras pequeñas, pues probablemente no escribieron los 5 libros. Probablemente lo que se escribió fueron los 10 mandamientos, que es como la ley central, ¿sí? Recuerden, el mandamiento número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Número 2, no tendrás ningún otro Dios. Número 3, Él estará allí de primero en tu vida. Número 4, honrarás padre y madre. Número 5, no robarás, luego no matarás, no codiciarás, etcétera, ¿no? Los 10. Probablemente eso fue lo que se escribió. Entonces, en el lugar donde representa la adoración a Dios, ojo, está escrita la ley de Dios. Eso es lo que está representando eso allí.
para que vayas analizando y veamos qué podemos ir aprendiendo de este capítulo. Bien, versículo 33. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Muy bien, aquí tenemos otro símbolo. Altar, ya hablamos. Ley, ya hablamos. Ahora, arca. ¿Qué era el arca? Lo he dicho varias veces, lo repito. Era una caja, ¿verdad? Que tenía unas dimensiones, específicas. Lo pueden revisar eso en el libro de Éxodo, que Dios se las mandó a hacer. Y dentro de esa arca estaba la ley escrita en piedra que Moisés había escrito, que Dios le había dictado. Esa arca representaba la presencia de Dios, ¿ok? Y alrededor de esa arca estaba el pueblo, designado tal cual como Dios le había dicho a Moisés que lo designara. Y Moisés lo había puesto a Israel por un ladito, a los extranjeros por otro, etcétera. Era un pueblo, pues en este caso ya un poco más mixto, aunque había más importancia hacia el pueblo de Israel. Pero es importante porque donde hay un altar para que adorar a Dios, que esas personas allí adoran a Dios, y en ese altar está la ley escrita de Dios, en ese sitio está el arca del pacto, donde entendemos que está la presencia de Dios. Estos son, repito, símbolos, son representaciones. Muy bien, luego versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Muy bien. Y aquí tenemos una cuarta representación, los libros de la ley. Como dije antes, al principio probablemente se escribieron los 10 mandamientos, pero acá están leyendo todas las palabras de la ley. Probablemente aquí sí leyeron los 5 libros de la Torá, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí sí fueron leídos. Repito, altar. Un altar es una representación de que ahí las personas están adorando a Dios. En ese altar se escribieron los mandamientos de Dios. Y en ese altar estaba el arca que representaba la presencia de Dios. Y en ese lugar se leía la palabra de Dios. ¿Lo estás viendo? Es una representación de cómo quiere Dios que sea la comunicación de su pueblo con Él. Sí, vamos a leer ahora sí el último versículo, el 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraba entre ellos. Es decir, todo aquel que estaba allí fue partícipe de la bendición de escuchar la palabra de Dios. Fue abierto a todos ellos. Ahora, hay varias cosas que quiero enseñarte. Número 1, quiero que entiendas que el Dios de la Biblia es un Dios que no se adapta a nosotros. No se adapta, no. Nosotros le conocemos a través de la Biblia, pero mientras más le conocemos, más nos damos cuenta que no es un Dios que se parece a mí, no es un Dios que se molesta por molestarse, no es un Dios que tiene vicio, no es un Dios que se equivoca en las decisiones, no, es un Dios que es totalmente diferente y por eso yo no me lo debería imaginar físicamente, no debería yo pensar cómo es. ¿Ok? Y quiero que viajemos un poco en el tiempo. Y fíjate, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 32, mira lo que dice, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 32. Y mientras lo busca, quiero que entiendas esto, lo de no hacerse ninguna imagen, porque cualquier imagen que yo me haga, no importa la imagen que sea,
eso será mi Dios y no el Dios verdadero, el Dios infinito, porque sácalo por esta lógica. Si Dios es infinito, es decir, que no tiene borde, ¿cómo me lo puedo yo imaginar? Bueno, quizás una luz cegadora, no, porque eso es luz y la luz tiene límite hasta que llegan sombras. Entonces no deberíamos imaginarlo. Entonces, mira lo que vemos en el futuro, libro de Hechos, capítulo 17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el areopagista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Muy bien. Entonces, este capítulo 17, Dios está enseñando todo lo que el Dios no conocido representa. Entonces, si vemos por ejemplo el versículo 23, si lo puedes leer. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esta persona se llama Pablo y Pablo estaba por un sitio que había muchas imágenes de todas y había una que no tenía imagen y decía, este es un altar al Dios no conocido. Y él dijo, oye, yo voy a hablar de ese. Y de ese que habló fue el que leímos en el 32, que hablaba de Jesucristo, que fue el Dios no conocido, que no lo veíamos, pero se hizo pequeñito, se encarnó y murió por nuestros pecados. Sí, que es el que estamos leyendo en el 32. Era ese Dios no conocido que no podíamos imaginárnoslo, vino en forma de Jesucristo y murió por tus pecados y por los míos. Y de eso estaba hablando. Ahora que yo sigo a Dios, ahora que yo quiero dejar mi pecado atrás, que yo quiero acomodar mi vida, ¿qué debo hacer yo ahora? Leímos que Josué, para adorar a Dios, hacía un montón de cosas. Levantaba un altar, escribía la ley, traían el arca. Pero nosotros no tenemos ninguno de esos elementos. ¿Qué hago, David? ¿Me pongo aquí en el centro, agarro un montón de piedras ahí y las pongo encima de la otra? No, porque además se van a molestar contigo. Y no está bien. Pero ¿qué hacemos, verdad? Bueno, el libro de Colosenses 2.17 dice que las cosas que se hicieron antes son una sombra de lo que va a venir en el futuro. Es decir, era una pantomima, era una representación. Entonces ese altar, ¿cómo podemos ahora representarlo? Bueno, fíjate, tengo aquí un versículo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, habla acerca de que nosotros ahora, gracias a Jesucristo, venimos a ser ese altar de piedra, que no representaba otra cosa, sino que allí, si se adoraba a Dios, estaba la presencia de Dios. Y veamos qué dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora el altar somos nosotros. Porque algo que no leí, ¿verdad? En el versículo 31, la última parte dice, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. En la antigüedad se tomaban animales y se sacrificaba el animal en representación, recordemos, a la sombra, a la pantomima, a lo que Dios iba a hacer en el futuro para salvarnos. Una parte, la parte que se desperdicia, se quemaba en el altar, la otra se la comía el pueblo, era como una fiesta, pero en sí había un sacrificio en ese altar. Hoy en día, repito, no podemos hacer eso, ¿no? Ya eso fue una representación. Ahora resulta que tú y yo somos el altar y tú y yo somos el sacrificio.
Y diariamente tú y yo tenemos que sacrificar nuestro pecado. Tenemos que sacrificar lo malo que hacemos, lo que llama la Biblia, nuestra carne, nuestros deseos de hacer lo malo. Yo tengo que obligarme a no hacerlo más, sacrificarme todos los días, morir a mí, a mi yo, a mi ser, para que viva Dios. Recuerda, el altar estaba puesto, la ley de Dios estaba puesta, se leía la palabra de Dios y allí era que habitaba la presencia de Dios. Pero recuerda, ahora tú y yo somos el altar. Tenemos que sacrificarnos, morir todos los días a nuestros propios deseos, a nuestro propio gusto, para que sea Dios el que viva en nosotros. Eso me recuerda a una oportunidad. Mi esposo comentó que en la casa de los varones estaban tomando un tiempo para estar orando y estudiando la palabra. Eso es un tiempo de altar. Es decir, estás sacrificando tu tiempo que tal vez puedes ver una película, porque sé que a veces ponen películas. No es malo ver películas, ojo, pero el hecho de que apartaste ese tiempo para crecer más en Dios, para conocerle más, eso va a tener mejor fruto que una película que solamente te va a llenar por el momento. Ya después vas a querer ver otra porque no te satisface. En cambio, Dios te llena y vas a querer seguir llenándote de Él porque Él es tu fuente de vida. Y eso también me trae a memoria que en este tiempo que no hemos estado allá, hemos también estado realizando este tipo de altar, pero con las familias. Y lo estamos haciendo 3 veces a la semana, lo hacemos vía internet, donde tanto acá en el Perú, en Lima, otras zonas de Perú, como otros países, se unen junto con nosotros en ese tiempo, se conectan y escuchamos de la palabra, oramos, porque colocan sus motivos de oración y es un momento especial porque estamos dejando de lado tal vez lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer a esa hora. Entonces nos apartamos para buscar de Dios. Es un tiempo con Él. ¿Sí? Nosotros somos ese sacrificio. Es así. Todo aquello que yo tenga muchas ganas de hacer, pero que me aleje de tener una comunicación con Dios, eso se le llama sacrificio. Porque lo fácil es no hacerlo. Lo fácil es, por ejemplo, dormir más, ¿verdad? Qué molestia que en el centro tengamos que levantarnos tan temprano. Es una molestia. Pero el sacrificio es que me obligan a pararme temprano. Es un sacrificio. Pero ¿sabes qué es bueno? Es bueno para tu vida. Es saludable para tu vida. Qué malo que, oye, tengas que hacer tanto ejercicio, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es bueno para tu vida? Para tu cuerpo es muy bueno. Entonces son cosas que son un sacrificio, pero que son buenas. Bueno, todo aquello que sea agradable para ti, pero que te aleje de pasar tiempo con Dios, tienes que decidir si sacrificas eso para pasar tiempo con Dios o quitas a Dios y pues te satisfaces a ti mismo. Como decimos, no es que no, entonces más nunca vas a ver películas. No, ahora no voy a ver más nunca películas. No, si quieres ver una película, vela, no hay ningún problema. Pero ¿sabes qué? Si un día tienes que decidir y tu corazón te está diciendo, no, en este tiempo no veas película, busca de Dios, decide por Dios. Decide pasar tiempo con Dios. Pregúntale a todos aquellos que han hecho la prueba de reunirse, de leer las palabras, de orar unos por otros. Pregúntales qué tan bien se están sintiendo. Y por último, recuerda que no estás de vacaciones. Estás en un centro de rehabilitación. Estás recuperándote para ser una nueva persona, una mejor persona. Entonces aprovecha el tiempo. Una película, descansar, eso lo vas a hacer ya cuando salgas. Pero este tiempo es el tiempo tuyo, es el tiempo de recuperarte, de mejorar. Entonces aprovéchalo y qué mejor oportunidad que buscar de la palabra de Dios. Y bueno, no nos queda ya más nada por decir. Gracias por vernos, gracias por este tiempo.
sigue estudiando. Quisieras que leyeras la historia que no pudimos leer, ¿verdad? De Josué 8. Puedes leer también Josué 9 y así ya sabes de lo que vamos a hablar la semana próxima. Recuerda, anímense unos a otros en el Señor, oren unos por otros, continúen en la lucha, continúen, que muy pronto nos volveremos a ver. Así es, que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Padre, gracias porque acá nos estás enseñando que nuestra vida debe ser para ti. Debemos sacrificar todo lo que antes nos gustaba y nos alejaba de ti. Debemos sacrificarlo, entregarlo, y ahora que seas tú haciendo tu voluntad en nuestra vida. Que sea tu presencia en nosotros. Ayúdanos. Quita toda imagen que tenemos de ti, que no eres tú. Limpia nuestra mente. Limpia, Señor, nuestros corazones, para que podamos acercarnos más a ti y conocerte más. Ese Dios eterno, infinito que eres. Te doy gracias. Gracias por la vida de cada hombre y cada mujer que en este tiempo, Señor, tú has hablado de sus vidas. Ayúdales en esta semana, porque no es fácil morir a ellos mismos cada día. Ayúdales y fortaléceles. Bendice a los coordinadores y directores, psicólogos. Cada uno de ellos también fortalece sus vidas, dale sabiduría y entendimiento para seguir siendo parte de esta rehabilitación de cada uno de los que está interno. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.